Bien, bienvenidos y buenas tardes con todos, ¿no? A su clase el 4 de marzo del 2021 de Bases Teóricas 3. Estamos continuando con la parte de química analítica, la parte teórica. Y el día de ayer, bueno, a mis espaldas tenemos lo que estuvimos en resumen revisando, ¿no? Ayer estuvimos hablando sobre los métodos analíticos. Y decíamos que se pueden categorizar, aunque, como les explicaba, los autores en ocasiones abren el tema con métodos varios, ¿no? Y esta es una de las agrupaciones más aceptables con respecto a los métodos. Y tenemos los métodos químicos o también llamados clásicos. Están los métodos físico-químicos o también instrumentales que se refieren a equipamiento ya más sofisticado y por supuesto de mayor precisión con respecto a los cálculos, ¿no? Los métodos espectrométricos que tienen que ver justamente con lo de la radiación electromagnética y con respecto al analito, ¿no? Y los métodos electroanalíticos que, por ejemplo, miden todo lo que corresponde a resistencias, lo que corresponde a las cargas, las corrientes. Entonces, en esta línea vamos a desarrollar los pasos en realidad para el análisis químico cuantitativo, que esa es una de las partes fundamentales, ¿no? Y entonces vamos a compartir una pantalla. En esta pantalla nosotros podemos ver las generalidades del muestreo. Pero sin embargo, el análisis químico cuantitativo arranca justamente con la selección del método de análisis. Entonces, cuando nosotros analizamos o seleccionamos el método, es importante tener en consideración, por ejemplo, el nivel de exactitud que deseamos o al que deseamos llegar. Porque existen ocasiones en que nosotros, en nuestro afán de querer perfeccionar y de tener una buena exactitud, invertimos tiempo adicional o tiempo que no es requerido en la investigación en la parte analítica. Entonces hay que tener mucha precaución con respecto a esto, porque finalmente todos los métodos de análisis implican un costo económico, el recurso. Y entonces no solo estamos circunscribiéndonos al gasto económico en reactivos, al gasto económico por tema de equipos que probablemente hayan que alquilar, sino que a los tiempos. Y tiempos que son importantes con respecto a la obtención de los resultados. Entonces hay que hacer un balance, sinceramente. Cuando uno trabaja con estos análisis químicos cuantitativos, hay que hay que elaborarse un juicio sobre el costo y la exactitud. Y por supuesto, el tiempo. El segundo punto importantísimo a tener en cuenta con respecto a la selección del método de análisis es el número de muestras que vamos a analizar. Es muy importante que las muestras, y noten ustedes el cuadrito o el flujo que está a la derecha de ustedes, ¿no? De lo que estoy mostrando. La muestra tiene que ser representativa. Y tiene que representar justamente al universo del cual lo estamos
considerando. ¿Por qué motivo? Porque esa muestra implica preparación. Preparación que muchas veces tiene que ver con el aislamiento de la muestra. Entonces, nuevamente, hablamos de costos. Hablamos de costos no solo por reactivo, inclusive hasta por el personal que va a trabajar con estas muestras, ¿no? Y el tercer punto importante es la complejidad de la muestra y la determinación de sus componentes. Entonces, la selección del método de análisis, señores, depende de tres cosas. Uno, la exactitud. Dos, el número de muestras a analizar. Y tres, la complejidad de dichas muestras. Y por ende, hay que determinar el número de componentes. Ahora, mucho ojo y hay que prestar atención en esto. El número de componentes no es el número de analitos. Cuidado. Ya nosotros hemos hecho inclusive hasta ejemplos. El analito es un elemento, objeto de estudio, direccionado en base a la detección de un problema. Pero la muestra puede tener muchos componentes. Entonces, es importante que determinemos los componentes porque recuerde que hicimos un comentario en la clase anterior que era el tema de la interferencia. Entonces, hay componentes en la muestra que, por ejemplo, pueden desnivelarnos el pH. Hay componentes que pueden desnivelarnos o pueden generar un tipo de reacción química. Hay componentes que pueden inclusive alterarnos temperatura. Entonces, hay que fundamental determinar los componentes que hay en la muestra y de esos componentes analizar, bueno, ¿cuál es la relación de ese componente versus mi analito seleccionado? Entonces, en la parte derecha que ustedes ven ese cuadrito, ahí tenemos justamente el tema de la preparación física y química que debe de tener la muestra representativa. Entonces, en la muestra, en la preparación química, debo de considerar dos situaciones. Separar el analito, por eso le menciona separación, y lo segundo es el enmascaramiento, determinar el enmascaramiento que puedan generar los otros componentes de la muestra con respecto a mi analito. Entonces, luego de esto, de seleccionar el método de análisis, de tener determinado la muestra y sus componentes, entonces parto ahora sí a lo que es el muestreo como tal. Entonces, el segundo paso en el análisis químico cuantitativo es el muestreo. Y ahí viene todo lo que corresponde justamente al cuadrito que estamos visualizando. Entonces, durante el análisis químico normalmente se analizan las pequeñas fracciones de los materiales. Eso ya lo sabemos. Y esa fracción seleccionada como muestra tiene que reflejar en la medida de lo posible, la composición media de todo el material estudiado. Y normalmente la selección de la muestra es en la química analítica uno de los problemas fundamentales o justo donde se puede generar algún tipo de error.
puede haber algún tipo de, inclusive hasta de imprecisión en nuestra investigación. Y esto es en realidad el segundo paso, y a pesar de ser el segundo paso dentro del análisis químico cuantitativo, es el más complicado, es el más difícil. Entonces, hay errores que suelen cometerse en el muestreo porque se contaminó la muestra. Es decir, otros elementos del entorno dañaron esa muestra. Ya no es una... Se habla de la pureza de la muestra, pero esto en realidad en la parte experimental es muy ideal. Cuando se habla de contaminación es buscar en la medida de lo posible que hayan otros elementos ajenos a lo que se ha seleccionado, a esa fracción que necesitamos analizar. Entonces, estos elementos, como habíamos mencionado, en ocasiones producen la oxidación de las muestras. Es importante también vigilar el tema de la humedad y de la temperatura local. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo típico, y eso como una experiencia personal, no es lo mismo recoger una muestra, por ejemplo, mientras está lloviendo, a recoger una muestra sin lluvia o sin que esté lloviendo. Las condiciones climáticas deben de ser estandarizadas. Es decir, buscar en la medida de lo posible que si la temperatura local es a 30 grados, bueno, buscar hacer la recolección de muestras todas a las temperaturas ambientales de 30 grados, en la medida de lo posible. Hay que evaluar la humedad relativa del entorno. Ese es otro factor que también puede introducir o insertar errores en el muestreo, la humedad relativa. Porque de acuerdo a lo que ya hemos revisado, analizado, la humedad relativa no es otra cosa sino la presencia de finas gotillas de vapor de agua en el ambiente. Entonces, eso también me puede alterar la muestra. Por lo tanto, es necesario monitorearlo. ¿Cómo monitoreo eso? Pues debo de remitirme a las bases climáticas, en este caso del INOCAR, para buscar cuál es la tendencia dentro de los siguientes días en los cuales yo planeo recoger la muestra. Y otro error que también puede suceder en el muestreo, durante el muestreo, es la pérdida de partículas volátiles. Normalmente este último punto que estoy mencionando puede darse cuando estoy recolectando muestras en ambientes de trabajo, en los cuales justamente estamos analizando la presencia de compuestos orgánicos volátiles. Entonces, ahí se registra este último punto, el de la pérdida de partículas volátiles. Entonces, la malla, porque normalmente son equipos especializados que trabajan con unas especies de pequeñas mallas o hay también unos dispositivos en los cuales se los ubica cerca de los sitios en donde se está trabajando con este tipo de materiales, los compuestos orgánicos volátiles que están presentes, por ejemplo, en los diluyentes o en los solventes. ¿Por qué se hacen estos análisis? Bueno, la respuesta es simple, esto es parte de la evaluación de la calidad ambiental o la calidad atmosférica. ¿Y por qué hacemos este tipo de evaluaciones? Porque se requiere conocer las afectaciones que pueden estos materiales químicos
generar en las personas que están en esos ambientes de trabajo o las posibles afectaciones que se puedan dar a las áreas de entorno o a lo que se le conoce como áreas de afectación. Entonces, cuando se trata de una muestra que se recolecta en la atmósfera, ahí se pueden registrar en su mayoría las situaciones de pérdidas de partículas volátiles. Y claro, también es muy importante la humedad, ¿no? El tema de la humedad relativa y la temperatura son fundamentales cuando vamos a determinar los días y el sitio de muestreo. Y como les mencioné, uno tiene que procurar en lo posible buscar que las condiciones atmosféricas sean las mismas o las condiciones de recolección sean las mismas para dicho muestreo. Ya hilando un poco más fino, podemos también referirnos a temas alimenticios, ¿no? Entonces, se trata también, y otro ejemplo, sería un análisis con respecto a la presencia de microorganismos en ciertos alimentos. Entonces, la situación es igual. Ya ahí no se trata de la lluvia ambiental o no se trata del tema ambiental de humedad relativa, no se trata del tema de inclusive de cambios de temperatura, no, ya ahí cuando se piensa en el muestreo, en el caso de alimentos, ¿no? Y queremos analizar una muestra para determinar algún agente biológico que lo haya infectado, las condiciones también deben de ser estandarizadas y, por ejemplo, ahí tratamos temas de aislar en lo posible la muestra para evitar contaminación. ¿Contaminación de qué o por qué? Contaminación proveniente de otros agentes biológicos presentes en el entorno. Hay también situaciones que tienen que ver y están ligadas a la temperatura. Entonces, los cambios en la temperatura son importantísimos al momento de recolectar la muestra, ¿no? Entonces, son situaciones que tenemos que evitar para no generar errores en el muestreo. Yo recuerdo que en las primeras clases les hablaba inclusive de un experimento en el cual había que preservar el pH de la muestra recolectada. Y les decía y les compartía el caso de una muestra de agua de río, del río 7, que estaba contaminada con cianuro. Entonces había que buscar el mecanismo para que el pH se mantuviera hasta que llegue la muestra al laboratorio. Porque del sitio que se la había recolectado hasta el laboratorio había aproximadamente 2 días de camino. Entonces el pH era uno de los factores importantes. Si el pH cambiaba, eso iba a generarme un error en el experimento y un error en el muestreo. Porque el experimento consistía justamente en que esa agua contaminada con cianuro había que oxidarla a través de un mecanismo de difusión para que ingrese el ozono, el O3, y que transforme y ve la posibilidad o el análisis de la transformación de ese cianuro en ion cianuro, que es menos nocivo para el entorno. Entonces, el pH era un factor fundamental y había que preservarlo. No podía alterarse. Entonces, todas estas son situaciones que les he mencionado que valen los ejemplos para poder tener una idea de cómo se puede generar un error en el muestreo.
No sé si haya hasta aquí algún tipo de comentario. Sí, máster. ¿Cómo saber que hay el error? Buenas tardes, Pedro Bueno, le saludo. Sí, señor Bone. Bueno, en la pantalla ya estamos mostrando los más comunes errores en el muestreo. La muestra puede dañarse porque se contamina. Ahí hay error. La muestra puede también afectarse porque se oxide. Eso me genera otro error. La muestra puede además, si yo la tomé en diferentes momentos climáticos y hubieron cambios en la humedad relativa, cambios en la temperatura, ahí va a haber otro error en el muestreo. Y finalmente, la muestra también va a generar errores si hay pérdida de partículas volátiles. O sea, esas son las 4 formas, digamos que las más populares o las más recurrentes al momento de ejecutar los análisis. ¿Sí me expliqué, señor Bone? Sí, máster. Sí, pero más mi pregunta se basaba en el momento de analizar la muestra, cómo yo detecto, se va a presentar una característica, en este caso, como decía en los alimentos, se va a presentar una característica, por ejemplo, la bacteria, alguna bacteria que esté, le voy a poner como ejemplo, la salmonela en el camarón. Correcto. ¿Cómo sé que no fue propia del vino ya del mar o se contaminó en el trayecto o se contaminó ya en el lugar o el recipiente tenía este microorganismo? Ya, entonces ahí viene un tema importante y en buena hora es una de las pocas participaciones que usted ha hecho y me parece oportuna. Si yo quiero analizar un microorganismo, que en este caso es la salmonela, la muestra como tal debe ser tomada e inmediatamente aislada. Inmediatamente aislada. Y entonces ahí cabe recordar que hay justamente recipientes para aislar la muestra. ¿Qué recuerdo yo en algún momento haber realizado? Con los recipientes de vidrio tipo frasco, ellos son un buen aislante. Dentro de una situación, normalmente la investigación y estos análisis químicos están sujetos a limitaciones en recursos. Esa es la verdad auténtica de nuestro medio. Entonces, por ejemplo, si yo tomo la muestra tiene que estar siempre tomada bajo las mismas condiciones. Primer punto. Y segundo punto, inmediatamente aislarla. Es decir, guardarla en uno de estos recipientes sellados herméticamente. Yo recomiendo los envases de vidrio. Y ahí inmediatamente trasladada al laboratorio. En el trayecto, usualmente, todas estas muestras son a su vez dispuestas dentro de unas especies se le llaman congeladores portátiles, hechos de este material de Espumaflex, y ahí van las muestras, camino al laboratorio. ¿Cuál es la finalidad de aislarlos y colocarlos en estos congeladores portátiles? Primero, mantener la temperatura. Y segundo, evitar que hayan otros microorganismos que sencillamente salen del entorno y contaminan la muestra. Con respecto a su pregunta, si yo vigilo la temperatura, si yo vigilo la condición inmediata de aislamiento de la muestra,
Y todas mis muestras han sido tomadas bajo las mismas condiciones de temperatura, con el mismo uso de equipo de protección personal del operario. Entonces yo, evidentemente, si detecto un organismo adicional, pues debo de registrarlo como observación y decir que en esa muestra no solo se encontró la salmonela, sino que se encontró, por ejemplo, el E. coli. Ya esos son observaciones o hallazgos propios del análisis químico. La investigación como tal y el análisis químico como tal, lo que persiguen es que reduzcamos en la mayor cantidad posible los errores del muestreo. Y para reducir en la medida, en lo más posible que usted pueda desarrollar su muestreo, pues hay que evitar la contaminación aislando la muestra. Hay que evitar la oxidación, es decir, hay que buscar, si la muestra lo requiere, alguno de estos tipos de preservadores del pH para evitar oxidación. Los cambios de humedad y de la temperatura, pues usted, una vez que ha aislado la muestra, lo coloca en estos congeladores portátiles. Esa es usualmente la forma correcta de trabajar. Y obviamente ya una vez que está cursando el análisis, cualquiera de los hallazgos deben de reportarse. Deben de reportarse y justamente para eso es la investigación, ¿no? Entonces, si los contratan en un laboratorio y le dice, a ver, usted va a tomar esta muestra y durante el análisis registra que no solo hay salmonela, sino que hay E. coli, eso pues debe de indicarse. Hay tal NMP, es el número más probable de elementos de salmonela y adicionalmente se encontraron NMP de E. coli. Pregunta, señores. Esto corresponde al error en el muestreo, ¿no? Son errores usuales. ¿Alguna otra pregunta o alguna incógnita? ¿Yo puedo hacer otra pregunta? Claro, por supuesto. Me queda claro en los cambios de humedad, ligeramente la oxidación, porque sé cuál es el proceso de oxidación, pero la pérdida de partículas volátiles, la verdad que no la agarro. Un ejemplo como que más básico y más común para entenderlo claramente, por favor, máster. Le di el ejemplo del muestreo de los compuestos orgánicos volátiles. Los COB, los famosos COB. Entonces los COB que son o están presentes normalmente en materiales como los diluyentes, como los solventes, se volatilizan y son bastante sensibles ante los cambios de temperatura. Entonces, por ejemplo, hay pérdidas de partículas volátiles cuando se incrementa la temperatura en ciertas áreas de trabajo. Pero pérdidas, vuelvo a insistirle, de los COB, de los compuestos orgánicos volátiles. ¿Dónde están estos elementos? Estos elementos están en materiales como solventes o diluyentes. Podría ser como ejemplo, por ejemplo, cuando uno deja un desinfectante, en este caso abierto por mucho tiempo, ya después no tiene la misma fragancia, la misma fragancia cuando uno lo va a echar, o sea, como que se le ha ido toda la fragancia. Podría ser un ejemplo más básico. Correcto. Otro ejemplo, Okay. ya, un ejemplo más sencillo y de fácil comprensión y más evidente. Yeah. El esmalte. El esmalte. Usted compra su pomito de esmalte, ¿verdad? Las señoritas compran su pomito de esmalte y por error lo dejaron mal tapado. Entonces, ahí hay pérdida de partículas volátiles.
En este caso sería el componente de algunos esmaltes, pues. Me imagino que eso es lo que, por ejemplo, en el diluyente también tiene ese inconveniente de que si uno lo deja mal tapado o mal asegurado donde se encuentre en cualquier recipiente, pues también de igual manera se evapora. Sí, pero a mí en la parte de análisis químico cuantitativo, volvemos un poquito atrás a esto, ¿no? Al problema. Yo debo de analizar un problema y ya ahí vamos a referirnos a un tema ya a nivel industrial, a nivel de comunidades, a nivel de afectaciones a recursos naturales. Entonces voy a definir el problema. Y entonces mi problema puede ser que unos vecinos hayan denunciado a una fábrica porque ellos todo el tiempo están enfermos con dolores de cabeza a causa de que ellos no han tomado medida alguna mientras mezclan sus pinturas especiales hechas a base de diluyente. Entonces, ese es mi problema. ¿Y qué ocurre? Que químicamente yo tengo que tomar una muestra en el lugar donde se producen estos diluyentes y debo de tomar esa muestra de manera tal que reduzca los errores. Y efectivamente decirle a esas personas, mire, estos señores de la fábrica de pintura están trabajando en las condiciones establecidas por la ley. Por lo tanto, el problema de salud que usted tiene no necesariamente va a responder a la fabricación de esa pintura hecha a base de diluyente. Entonces, ahí yo aplico el muestreo. Y entonces, ¿qué hago? Llevo mi equipo, ya recordé inclusive el nombre, son unas lancetas especiales con unas especies de mallas recolectoras. Llevo yo mi equipo y lo sitúo justo a... Existen inclusive hasta distancias estipuladas para recolección de muestras. ¿Quién tiene el dato de distancias estipuladas para muestreo? El INEG. El INEG es el Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización. Entonces, ellos tienen todos los protocolos para el muestreo. Y usted va ciñéndose esos protocolos, lleva su equipo, lo deja situado junto al mezclador donde se produce toda esta pintura con diluyente y toma su muestra. Entonces, ahí es el punto al cual yo quiero referirme, porque puede existir o puede darse la posibilidad que haya una pérdida de material volátil porque, por ejemplo, aumentó la temperatura local y como aumentó en 1 grado, ya eso me afectó en el muestreo. Ya al momento de determinar la concentración de los COB de esa pintura ya no es la misma. ¿Por qué? Porque se volatilizó Claro que el proceso no se afecta. La pintura no se va a dañar. Lo que se afectó fue mi muestreo. ¿Y qué significa eso? Que yo he perdido plata, he perdido tiempo y tengo que volver a contratar a personas para que vayan otro día, para que vean que la temperatura sea la misma al momento de tomar la muestra y poder ahora sí hacer un análisis real que refleje en verdad las condiciones bajo las cuales se está trabajando en ese lugar. No sé si con ese ejemplo esté mucho más claro el tema del por qué puede darse una volatilización de materiales orgánicos.
Sí, mija, al menos en mi caso sí. Entonces, ese es el asunto. Entonces, nuevamente, hay que tener claro la naturaleza del universo del cual yo voy a sacar la muestra. Hay que tener claro. Y les voy a dejar una pequeña tarea porque sí me parece importante. Hay unas herramientas muy importantes que se llaman las hojas MSDS. Lo voy a escribir en la pizarra. Y van a hacer un ejercicio casero. Esa es la verdad. Entonces, ustedes van a identificar. Un material cualquiera. Un material doméstico. Cualquiera. Que obviamente puede ser sólido o puede ser líquido. Entonces lo van a identificar y van a fijarse en sus componentes químicos. Y estos componentes químicos van a ser en la hoja MSDE, o también conocido como la hoja de seguridad. Mate, lo que estaba escribiendo no le escuché en la primera. Ya, que van ustedes en su casa a identificar cualquier material, lo que ustedes quieran, un desinfectante, un limpiador de objetos, lo que ustedes quieran de su casa. Entonces, de su material doméstico cualquiera, ustedes van a usar la hoja MSDE, o también llamada hoja de seguridad. Esta es una de las herramientas, yo diría la más importante, la hoja MSDE o la hoja de seguridad. ¿Por qué motivo? Porque estas hojas de seguridad las emiten normalmente los fabricantes. Y de esa manera, cuando nosotros queremos hacer el plan de muestreo, en base a esa información, nos regimos, por ejemplo, no solo que no se entiende, ahí no sé, pues, nuevamente, hasta ahora todo, la comunicación ha estado bien, ya es el internet de alguien que está. Mire la pizarra de todas maneras. En la pizarra dice, uno, identificar un material cualquiera, un material doméstico. Y dos, del material doméstico cualquiera, ustedes van a analizar o van a leer cuáles son los componentes. Pero estos componentes ustedes los van a ver cuando encuentran la hoja MSDE. Hoja MSDE.
o también conocida como hoja de seguridad. Entonces, esta hoja de seguridad o de composición le va a ayudar a usted a determinar las condiciones bajo las cuales ese material debe de preservarse. Y por ende, estas hojas de seguridad que normalmente los fabricantes las proveen o las dejan de información en internet para conocimiento público, a usted le va a ayudar a determinar también condiciones de muestreo de dichos materiales. Porque, por ejemplo, le va a indicar que este producto no debe de estar más allá, no debe estar almacenado en lugares por encima de los 35 grados. Entonces, ¿qué significa eso? Que al momento de tomar la muestra, debo de para que el material no tenga ningún tipo de afectación o de pérdida en caso de que haya algún celular. Por ejemplo, el tema del pH también lo podemos estipular de composición. Y eso le va a ayudar a usted a estandarizar en qué nivel de pH debe de estar ese material y asegurarse y buscar mecanismos para recolectar esas muestras, por ejemplo. Entonces, la siguiente clase, que es mañana, les voy a pedir, mejor dejemos este ejercicio para el día lunes. Que el sábado y el domingo, usted rapidito mira cualquier material de su casa y busque en internet hoja de seguridad de tal producto. O de lo contrario, busca hoja de composición de tal producto. Y ahí conversamos el día lunes cómo les fue con este ejercicio. ¿Qué encontraron ustedes de datos curiosos con respecto a algún material doméstico que tengan en casa? Bien, entonces, para avanzar, porque miren, nos hemos quedado todavía. El muestreo comprende en general 3 pasos. Nuevamente revisamos algo. Entonces, el muestreo comprende primero la identificación del objeto de estudio, la población. Esto ya lo hemos mencionado. Segundo paso, que la muestra sea una muestra representativa de esa población. Y tercero, que haya una vigilancia con respecto a factores que puedan inducir a los errores. Ustedes notan que en el cuadrito como tal menciona de las mismas funciones y menciona también el tema de homogeneidad y de heterogeneidad. Esas son dos situaciones importantes dentro de los pasos que hay que tener presentes en el muestreo. Y por supuesto, nosotros debemos de recordar que siempre la muestra, los autores le suelen llamar como la muestra bruta. La muestra bruta es una réplica, en realidad, del material que se va a estudiar. Y es importante que tenga la misma composición química y que tenga también la misma distribución del tamaño de las partículas. Entonces, ese punto debe de estar claramente controlado. Cuando nosotros tengamos materiales que
muestras que sean heterogéneas. Estos problemas más se dan en el caso de aquellas muestras heterogéneas. Entonces hay que vigilar que tengan la misma composición. Entonces, para el caso de las muestras sólidas, estos requerimientos o estas exigencias es posible lograrlas, pero mediante la homogenización de la muestra, usando el triturado. Y entonces para triturar, hablamos de las muestras sólidas, se usan estos molinos pequeños con cuchillos o los morteros en el laboratorio, ¿no? Entonces, la cantidad de la muestra va a quedar determinada primero. Master, yo no le escucho bien. Sale así como que estuviera intercortado, sale. No le escucho, no. Es mi compañero. No se entiende, ya hace rato está así la conexión, está mala. Pensé que era la mía, pero es general la suya, creo, Master. Bueno, pero disculpen, más allá tendrán que ver entonces la grabación. No podemos decir. Sí, no se le escucha. Y justo, bueno, déjenme concluir con lo siguiente. Entonces, la muestra va a quedar determinada, uno, por la incertidumbre que se pueda tolerar entre la composición de la muestra bruta y la composición de la muestra. Esa es una de las primeras formas de determinar la cantidad de la muestra. Y dos, por el nivel de tamaño de las partículas en el que comienza la heterogeneidad. Entonces, de esa manera va a quedar determinada la cantidad de la muestra. Voy a escribirlo de todas maneras en una pizarra. Con el ejercicio, por favor, tomar. Para concluir la clase de hoy, la cantidad de la muestra por, primero, generada por la composición de la muestra en composición de la muestra bruta. ¿Qué significa este término de muestra bruta? Esta es la parte del todo. Este es el todo. Y la muestra bruta es la que. Entonces hay que determinar la composición de la muestra general y la composición de la muestra bruta, de lo que yo recolecto. A eso se le calcula la incertidumbre. Ya vamos a ver, no sé si alcancemos, pero por lo menos dejaremos establecida la fórmula de incertidumbre. Segundo, el grado de heterogeneidad de la muestra.
esa es la segunda medida de determinación de la cantidad de la muestra. Y finalmente, el nivel de tamaño de partículas. Cuando analizamos esto, tenemos un total de 23 personas en conexión. Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Denise Garecoa, Cristian Gabriel, Dayana Plúa, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Wilson Cabrera, Henry González, Wilson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Joseph Macebo, Luis Cabrera, María Barrio Marta Cajamarca, Mabel Zambrano, Michelle Ariza, Pedro Gómez, Tiro Payo y Yelani Figueroa. Bien, vamos a hacer la foto del curso. Los que puedan enciendan cámaras para hacer la foto del curso. Bien, por favor, no se olviden del ejercicio en su casa. Busquen el material y encuentren por el internet la hoja de composición o de seguridad. No se olviden, esa experiencia la vamos a compartir el día lunes. Hasta mañana, señores. Muchas gracias. Hasta mañana.